Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. La luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. La luz, luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Un gusto de poder estar con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este segundo encuentro del Congreso Bíblico Nacional de la ABP 2020 de manera virtual, donde estamos dando una continuidad a esta serie de conferencias a partir de la Coordinación Nacional de la ABP. Justamente este año, debido a la situación de la pandemia, la coordinación ha decidido hacer estas conferencias virtuales. Con el segundo tema, continuando con la exhortación apostólica Verbum Domini, la respuesta del hombre al Dios que habla, y también la hermenéutica de la palabra de Dios en la iglesia. Hoy tenemos como invitado especial al fray Edgar Toledo Ledesma. Él es dominico de la Orden de los Predicadores y damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite acercarnos en este tiempo de distanciamiento social, ya que Él está con nosotros en vivo desde Salamanca, España, donde se encuentra realizando su doctorado en teología bíblica. Bienvenido, fray Edgar Toledo. Buenas tardes, buenas noches para ti allá en España. Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes a toda la audiencia, a toda la gente linda de Paraguay y de varios lugares del mundo que nos están acompañando entonces en esta tarde, noche para mí también. Vais apa, yande yara pu aguapu, toi penendive. Hanendive abei fray, aitech amigo ya yo topaco, aco medio virtual urupive. Esta gente ya me acompañaba, jina con anaite vive.
Yaguarajacayo Becuera Beíñan de Agüilleñan de saludo en nombre de la coordinación y saludamos también a todos los que componemos esta gran familia de esta tarea maravillosa que es la ABP, la animación bíblica de la pastoral. Iniciamos nuestro encuentro de hoy para que el Espíritu Santo nos asista a todos, de manera especial al Fray, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Contigo, Fray, desde Salamanca, España. Muchas gracias, Valentín. Adelante. Vamos a preparar sí, 30 segunditos que lleva esto. La tecnología que estamos. Sí. Ahora estamos. Muy bien. Ahí muy bien. Ave María Purísima. Vaya pasangirunguera se pejenguecuera. Entonces, ya llamamos que tamita ñondi cuera, todos juntos, sobre la exhortación apostólica Verbum Domini. Nuestro obispo, Monseñor Guillermo, de Ciudad del Este, ya nos había introducido en el tema la semana pasada. Entonces, a mí me toca continuar hoy. Vamos a ver el segundo y tercer capítulo de la primera parte. Ahí tenemos entonces de lo que vamos a hablar hoy, la hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia, que es la tercera parte, del tercer capítulo de esta primera parte. Algunos datos básicos para ubicarnos, que seguramente ya todos lo sabemos, pero lo recordamos. Aquí ya me mando a mis aguante. La exhortación es sobre la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia. Es una exhortación firmada por Benedicto XVI, el anterior Papa, el 30 de septiembre del 2010, en la fiesta de San Jerónimo. Y se enmarca justo a los 45 años de la Dei Verbum. Ven, mando a página a Dei Verbum, aquella constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que era sobre la palabra de Dios y la revelación. Entonces, esta exhortación apostólica es fruto de la 12ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, que se llevó a cabo en la Ciudad del Vaticano en octubre del 2008, específicamente entre los días 5 al 26 de octubre. Monseñor Guillermo ya nos había comentado un poquito cómo era el ambiente, la cantidad de participantes, más de 200 obispos, expertos, eruditos e incluso hermanos de otras iglesias cristianas, hermanos judíos, ortodoxos, en este sínodo. Vamos a presentar brevemente el esquema de la exhortación. La exhortación tiene 3 partes, una introducción y una conclusión. Los números 1 al 5 abarcan la introducción, presentan la exhortación y lo que se pretende. Luego viene una primera parte que en latín se llama Verbum Dei, la palabra de Dios, que abarca los números 6 al 49. Luego una segunda parte que se llama Verbum in Ecclesia, o sea, la palabra en la iglesia, que abarca los números 50 al 89. La tercera parte, Verbum Mundo, la palabra en el mundo, que abarca los números 90 a 120. Y finalmente una conclusión, unos pocos números dedicados a la conclusión, 121 al 124. Te hayan mandado a Juan, ya acuerdo con Juan en cuenta, y si estamos tomando nota o apunte, entonces para recordar. La exhortación lo pueden tener en papel impreso, pero también en internet pueden buscar en el sitio oficial del Vaticano y entonces pueden bajar en PDF y leer la exhortación. Si leemos la exhortación y acompañamos este pequeño diálogo, coloquio, entonces va a ser más provechoso. Ya entendé por una beta por dónde va la cuestión. Muy bien. Ahondando entonces en la exhortación, vamos a ver que también las partes vuelven a tener capítulos. La primera parte, Verbum Dei, tiene 3 capítulos. Un capítulo dedicado al Dios que habla,
luego la respuesta del hombre a este Dios que habla, la hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Estos son los 3 capítulos de la primera parte. Luego viene una segunda parte que también tiene 3 capítulos. La palabra de Dios y la Iglesia, la liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios, y la palabra de Dios en la vida eclesial. También 3 capítulos en esta segunda parte. Luego viene una tercera parte que tiene 4 capítulos. La misión de la Iglesia, anunciar la palabra al mundo, la palabra de Dios y el compromiso en el mundo, palabra de Dios y las culturas, y el 4º capítulo, palabra de Dios y diálogo interreligioso. 4 capítulos de la tercera parte. Bien, Ave María Purísima. Entonces, luego de presentar esto, en general, el esquema y las partes y capítulos de la exhortación, la pregunta es, ¿sobre qué hablaremos entonces hoy? Entonces, aquí tenemos la respuesta. Vamos a hablar de los 2 últimos capítulos de la primera parte. La respuesta del hombre al Dios que habla y la hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Entonces, como les he dicho anteriormente, sería bueno tener el documento, la exhortación en impreso, o bajarlo de internet del sitio oficial del Vaticano para poder ir acompañando entonces esta breve presentación que vamos a hacer. Entonces, vamos al segundo capítulo. El segundo capítulo se denomina así, la respuesta del hombre al Dios que habla. El primer capítulo, el Papa Benedicto presentaba así al Dios que habla, y entonces ahora, ¿cuál es la respuesta, cuál es la actitud de este hombre al Dios que habla? Recordemos que el documento, así en general, está muy bien estructurado. Ya sabemos que esto es característico del estilo del Papa Benedicto XVI, o sea que todos los capítulos y las partes están bien trabadas, bien lógicas, un capítulo lleva al otro. Bueno, todos los documentos de la Iglesia son así, pero evidentemente cada pontífice tiene su estilo. Empieza en el número 22, este número 22 habla del llamado a entrar en la alianza con Dios. Aquí Benedicto, lo que voy a hacer yo en esta parte, paréntesis, es presentar brevemente de qué se tratan los números. No vamos a leer todos los números, evidentemente, porque una pequeña conferencia, un coloquio en este espacio del Congreso Nacional de la ABP no nos da el tiempo para desarrollar ya analizan frase por frase todo el texto. No nos da solamente una presentación rápida, general, pero voy a detenerme en los puntos que me parecen a mí que son importantes y nos pueden ayudar. Entonces, número 22, este llamado de Dios a entrar en la alianza. La pluriformidad de la palabra, que se ha visto en el capítulo anterior, viene al encuentro del hombre de muy diversos modos, dándose a conocer en esta forma de diálogo. Es decir, Dios llama al ser humano, varón y mujer, a entrar en alianza, a entrar en comunicación con Él. Dios nos ha hecho a cada uno capaces de escuchar y responder a la palabra divina. El hombre ha sido creado en la palabra y vive en ella. No se entiende a sí mismo si no se abre a este diálogo. Ideas importantes de este número 22. Luego viene el número 23. O sea, hay un llamado a entrar en la alianza. Entonces, este Dios que llama escucha al hombre, al ser humano, y responde a sus interrogantes. En este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos, recuerda el Papa Benedicto, y encontramos respuesta a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón. Desde todos los tiempos el ser humano ha buscado respuestas, se ha planteado sus interrogantes. Entonces, y Dios no es ajeno a esto. El Dios de la alianza que busca entrar en contacto, en diálogo, establecer una alianza con el ser humano, también responde o busca responder a sus expectativas, a sus interrogantes. La palabra de Dios, en efecto,
no se contrapone al hombre, ni acalla sus deseos auténticos, sino que más bien los ilumina, purificándolos y perfeccionándolos. Qué importante descubrir en la actualidad que solo Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano. Quizá es una de las ideas que a mí me interpela y me dice mucho, ¿no? Qué importante en este tiempo, especialmente de pandemia que estamos viviendo, complicado, raro en todo el mundo, ser capaces de descubrir, de comprender que en la palabra de Dios el Señor nos quiere dar respuestas y quiere colmar nuestros corazones. Luego en el número 24, este Dios que entra en alianza, que escucha y responde los interrogantes del ser humano, en donde la pastoral de la iglesia debe mostrar que Dios escucha la necesidad del ser humano y su clamor, ahora nos enseña, dice Benedicto XVI, a dialogar con el mismo Dios mediante sus propias palabras. Es decir, Dios mismo nos da palabras para entrar en comunicación con Él. Y seguramente cuando decimos hablar con Dios por medio de sus propias palabras, nos vendrá a la mente Yanemandu Ata seguramente, por ejemplo, unas oraciones por excelencia en el Antiguo Testamento que son los Salmos, el libro de los Salmos. Entonces, en la misma Biblia, en la misma palabra, la Biblia que contiene la palabra de Dios, tenemos oraciones que nos ayudan a entrar en contacto con este Dios que sale a nuestro encuentro. Pero no solo en el libro de los Salmos. Cito el libro de los Salmos por ser, digamos, el más conocido y por excelencia, pero también tenemos muchos textos, oraciones, súplicas, alabanzas, himnos, distribuidos a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Luego, en el número 25, va a tratar el tema de la palabra de Dios y la fe. Como el capítulo se trata, el título dice la respuesta del hombre, entonces la respuesta propia que el ser humano puede dar a Dios es el de la fe. Si Dios habla, Dios sale al encuentro, busca la alianza, escucha y responde a los interrogantes del ser humano, incluso le da palabras para dialogar con él, entonces lo que se espera de cada hombre, de cada mujer, es una respuesta de fe. Es decir, para acoger la revelación, el hombre debe abrir mente y corazón a la acción del Espíritu. Es lo que nos recuerda a San Pablo en Romanos, capítulo 10 al 17. La fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Así, nuestro acto de fe es al mismo tiempo personal y eclesial. El número 26 habla del pecado como falta de escucha a la palabra de Dios. Benedicto XVI aquí aborda un tema muy interesante y plantea que el pecado fundamental en esta relación del hombre con Dios es el no escucharlo, no escucharle a Él, no escuchar su palabra. En esta revelación, inevitablemente, como Dios ha creado al ser humano libre, entonces también está la posibilidad de que el ser humano le diga no, que se cierre a esa escucha, que no acoja, que no quiera saber. Entonces se presenta esa falta de escucha, y la escucha evidentemente lleva a la obediencia, entonces se presenta como pecado. Finalmente, los dos últimos números de este capítulo, Benedicto presenta a la Virgen María, María Santísima, como Mater Dei y Mater Fidei, es decir, la Madre de Dios y la Madre de la Fe. En un pueblo como el nuestro, el paraguayo, o los pueblos latinoamericanos que son muy marianos por excelencia, entonces el Papa también nos presenta a María como ejemplo, como modelo. Si es Madre de Dios es porque antes ella es Madre de la Fe. Ella supo acoger la palabra, supo encarnar la palabra en su corazón, supo hacerla vida, engendró a Jesús, nos trajo la redención al mundo. Entonces, tenemos mucho que podemos aprender de la Virgen María. Dice así el texto. Ella es la figura perfecta por su fe obediente.
Desde la Anunciación hasta Pentecostés, se nos presenta como mujer enteramente disponible a la voluntad de Dios. María es símbolo de la apertura a Dios y a los demás, escucha activa que interioriza, asimila y en la que la palabra se convierte en forma de vida. Así termina este segundo capítulo de la primera parte, poniendo como ejemplo a María Santísima. Avancemos un poquito más. Ave María Purísima. Un poco de contexto porque vamos a entrar en el tercer capítulo. Quizás fue el tema más discutido en el concilio. Ahí les pongo dos referencias muy importantes. Una es de la profesora Nuria Calduch Benajes y otro del profesor Santiago Guijarro, que tienen unos excelentes comentarios sobre la exhortación, el Verbum Domini, y la profesora Calduch ha participado como experta en el sínodo. Entonces ella nos cuenta de que el tema de la hermenéutica, el tema de la interpretación fue de los temas más discutidos. Acaloradas discusiones y debates sobre un eje hermenéutico. De esto no tenemos que asustarnos, esto es muy importante porque nosotros formamos parte de una iglesia católica, en donde hay instancias de discusión, de debates, de opiniones diferentes. La Iglesia Católica no es uniforme, al contrario, hay unidad, pero en la pluralidad. Esto justamente es fruto del Espíritu. Entonces, ¿cuál era el eje de esta pregunta? ¿Cuál era la cuestión que se debatió bastante? ¿Cómo puede la Sagrada Escritura ser leída, interpretada y celebrada en la Iglesia como palabra de Dios, siempre válida y actual? Este fue el eje de la conversación, de los debates, y que se ha plasmado evidentemente después en este capítulo tercero, titulado La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Este capítulo es difícil, no es de fácil lectura, y hay muchos temas que están detrás y está respondiendo a necesidades, a situaciones. Es lo que llaman los exégetas o los especialistas del tema, la necesidad es retórica, la situación retórica que hay detrás del texto es más bien bastante compleja y quizás no está al alcance del fiel cristiano, del laico en general, sino que más se mueve en el ámbito de los estudios de especialización o en altos estudios de teología y de exégesis. Entonces, un poquito es el trasfondo. Recordemos que en el Concilio Vaticano II, también el último documento que fue aprobado fue la Constitución Dogmática Dei Verbum. Entonces, la Dei Verbum ha abierto, digamos, el espíritu de la Iglesia ampliamente y ha soplado nuevos aires, sobre todo en la valoración, en el aprecio, en el amor a la palabra entre los fieles en general. Pero ¿qué pasó? 45 años cuando ya se publica esta exhortación y más de 50 en nuestra época. Con el paso del tiempo, el entusiasmo por la palabra de Dios suscitado en el Concilio Vaticano II se fue perdiendo. ¿Por qué se fue perdiendo este entusiasmo inicial que había en los años 70, 80, 90? Quizá por la rutina, el descuido, la dejadez, y lo cual ha generado algunas desviaciones. Por ejemplo, espiritualismos, por un lado, o cientificismos, por otro lado, o erradas interpretaciones del texto bíblico como los fundamentalismos entre los fieles. La Verbum Domini quiere colmar este déficit, quiere responder a esta situación en la vida del pueblo de Dios, recolocando la palabra de Dios en el centro de la vida y la misión de la Iglesia. Así lo dice Benedicto al comenzar la exhortación. Entonces, la cuestión hermenéutica que ahora vamos a entrar ocupa aproximadamente 40 páginas recogidas
bajo este título, ¿no?, que ya hemos mencionado, que recoge entonces las discusiones desarrolladas en el aula conciliar. Vamos para allá. Entonces, reitero, digo, como dice el refrán, el que avisa no traiciona, Cuago capítulos así, no es de fácil lectura, y entonces ha generado también, así como es fruto de mucho debate en el sínodo, también el resultado después, la carta, ha generado también mucho debate, sobre todo en el nivel de los estudios especializados. Presento brevemente los números y me voy a centrar en 2 o 3 temas que me parecen importantes, porque no se puede desarrollar todos los números, obviamente. Empieza entonces con los números 29 y 30, que es la idea central de este capítulo, la Iglesia como lugar originario de la hermenéutica de la Biblia. Luego va a pasar al número 31, la Biblia, la Sagrada Escritura, como alma de la teología. Luego va a tratar sobre el desarrollo de la investigación bíblica y el magisterio eclesial, por decir de alguna manera, exégesis y teología, números 32 y 33. Luego Benedicto va a recordar en esta exhortación la hermenéutica bíblica conciliar, remite a Dei Verbum, el número 34, y luego ya va a afrontar y va a tratar de responder a esta situación retórica, lo que hay detrás de esto, el peligro del dualismo y la hermenéutica secularizada, número 35. El número 36 va a tratar el tema de la fe y de la razón, o sea, la relación de fe y razón en la Escritura. Luego el sentido literal y sentido espiritual, número 37, va a retomar estas palabras técnicas de Benedicto, que no ha aparecido ni en Dei Verbum ni en el otro documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que es muy importante para entender este tema de la interpretación, que es la interpretación de la Biblia en la Iglesia, del año 93. Sigue el número 38, Benedicto habla de la necesidad de trascender la pura letra, invita a encontrar el sentido espiritual, es decir, una lectura creyente. Habla de una unidad intrínseca de la Biblia, el número 39, y como habla de la unidad intrínseca de la Biblia, entonces evidentemente tiene que hablar de la relación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Le dedica 2 números a esto, 40 y 41. El número 42 aborda un tema polémico, que son las páginas oscuras de la Biblia. Luego hablará de los cristianos y judíos en la relación con la Sagrada Escritura, número 43. Benedicto manifiesta, ya como lo hacen también los papas anteriores, y la Iglesia, un claro afecto y aprecio por los hermanos judíos. Número 44 ya entra en las cuestiones más prácticas y aborda el tema de la interpretación fundamentalista de las Escrituras, el número 44. Número 45, una consecuencia práctica de todo lo planteado, diálogo entre pastores, teólogos y exégetas. Número 46 plantea el tema de la Biblia y el ecumenismo. 47, las consecuencias en el planteamiento de los estudios teológicos. Y finalmente, 2 números, Benedicto invita a mirar a los santos, la vida de los santos y la interpretación que han tenido de la Sagrada Escritura. Como se darán cuenta, queridos hermanos y hermanas, este capítulo tiene muchísimos números y muchísimos temas, y que necesitaría bastante tiempo para poder presentarlo en profundidad. Entonces ahora me voy a detener a 3 puntos que considero que son muy importantes y que tienen que ver con nuestra realidad en la Iglesia paraguaya, pero también en la Iglesia en Latinoamérica, en todas partes del mundo, ¿no? Bien, entonces, primer punto, el número 44, la interpretación fundamentalista de la Escritura. ¿Qué ha pasado? Así por un lado, como hay una interpretación fundamentalista, también hay una ignorancia grande de la Biblia, ignorancia en el sentido que en general el cristiano católico, no voy a hablar aquí de cristianos de otras denominaciones, desconoce la Biblia. Y esto ya se viene constatando desde hace años, ¿sí? Y nuestra Iglesia paraguaya no es la excepción a este análisis. Entonces, si por un lado hay una ignorancia grande
un desconocimiento de la Sagrada Escritura. Por otro lado, hay también una interpretación fundamentalista entre muchos grupos y movimientos de la Iglesia Católica. El teólogo y exégeta Thomas Sedin dice que el fundamentalismo tiene un triple pro y un triple contra. Es decir, es anticatólico. ¿Por qué? Porque niega cualquier competencia interpretativa al magisterio. Es antiacadémico porque da la espalda a la ciencia bíblica. Y es antimoderno porque quiere inmunizar la Biblia de toda crítica humana. Esos son los anti, los contra, pero ahora también tienen los pro, la interpretación fundamentalista. ¿Qué busca? Dar a conocer la Biblia como libro de la vida, comprender el mensaje sencillo de la Biblia y fijar la verdad del Evangelio. Entonces, estas cosas positivas que tienen los pro, tiene que armonizar con los contra, y entonces se vuelve un tema bastante difícil la cuestión de la interpretación fundamentalista de la Biblia. Esto también lo ha tocado el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, en el apartado IF, dice así, leo. La lectura fundamentalista parte del principio que, siendo la Biblia palabra de Dios inspirada y exenta de error, debe ser leída e interpretada literalmente en todos sus detalles. Por interpretación literal entiende una interpretación primaria, literalista, es decir, que excluye todo esfuerzo de comprensión de la Biblia que tenga en cuenta su crecimiento histórico y su desarrollo. Se opone al empleo de método histórico crítico, así como de todo otro método científico para la interpretación de la Escritura. Esto pasa mucho entre los fieles, por desconocimiento, seguramente por desconocimiento, pero también por otras razones, porque la formación que acceden o por la gente que le da formación bíblica sin tenerlo, que también quizás, entonces esto se convierte a veces en un problema grave. Antes se pensaba que el fundamentalismo bíblico solo estaba en los hermanos protestantes, los hermanos separados, en las iglesias cristianas, pero también en el mundo católico hay mucha gente que toma todo al pie de la letra y que no acepta una interpretación, vamos a decir, científica, crítica, y que trata de entender la palabra en su contexto histórico. Entonces, la interpretación de la Biblia no es fácil, es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Más adelante diré entonces qué necesitamos para esto. Entonces, primer punto. Segundo punto que quiero mencionar es la Biblia y el ecumenismo. La Biblia y el ecumenismo, en el número 46, el documento plantea esta necesidad y por otro lado, quiere decir, esta interpretación nos ayuda a tener una oportunidad y un espacio, porque la Biblia, la palabra de Dios, es el lugar donde podemos encontrar puntos en común con nuestros hermanos de otras iglesias cristianas. Quizá también esto es un desafío importante porque ya no estamos en la época de ver al hermano evangélico, al hermano protestante como enemigo, como hereje y como alguien que hay que condenar o convencer o convertir, o ridiculizar, o humillar, mucho menos. Entonces, dice así el texto de la exhortación, muy bonito. Escuchar juntos la palabra de Dios, practicar la lección divina de la Biblia, dejarse sorprender por la novedad de la palabra, que nunca envejece ni se agota, superar nuestra sordera ante las palabras que no concuerdan con nuestras opiniones o prejuicios, escuchar y estudiar en la comunión de los creyentes de todos los tiempos. Todo esto es un camino que se ha de recorrer para alcanzar la unidad de la fe como respuesta a la escucha de la palabra. Y dice el Papa, por tanto conviene incrementar el estudio, la confrontación y las celebraciones ecuménicas de la palabra de Dios, respetando siempre normas vigentes y las diversas tradiciones. Bien,
Ave María Purísima. ¿Cómo estamos yendo hasta aquí? Tomando apuntes, notas. Entonces, el siguiente punto, dije que iba a tratar 3 puntos, entonces el siguiente es la hermenéutica bíblica conciliar. La hermenéutica bíblica conciliar, Benedicto retoma el número 12 de la Dei Verbum y recuerda entonces qué es lo que ya había dicho, los principios que había puesto el concilio en la Dei Verbum para una correcta interpretación de los textos bíblicos. Entonces, voy a recordar eso. Estamos en el número 34 de la exhortación apostólica. La Dei Verbum invitaba a los exégetas a tener en cuenta, a buscar lo que el autor sagrado o el hagiógrafo quería transmitir, quería decir. Y para ello se tenía que tener en cuenta los géneros literarios, es decir, las formas de hablar, las formas de expresarse, no en nuestra época, sino en la época de los distintos autores que son distintos y distantes en el tiempo. Recordemos que el canon bíblico, lo que nosotros tenemos actualmente como Biblia, ha tenido más de 1000 años de desarrollo y de composición. Entonces son autores, lugares, tiempos y circunstancias diversas que están ahí en el libro. Dice así Dei Verbum 12, puesto que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Entonces, los géneros literarios, la contextualización. Esto viene a reforzar o a poner así, a tener en cuenta como 3 principios, aparte de esto, ¿no? 1, interpretar el texto considerando la unidad de toda la escritura, ¿no? O sea, que no un texto aislado, un versículo aislado, sino ponerlo en contexto con toda la escritura. El Papa Benedicto dice que esto se llama interpretación canónica o lectura canónica del texto, es el nombre técnico que tiene. Al Papa Benedicto XVI le gusta mucho esta orientación o este método de lectura, y entonces él lo recomienda, pero no es lo único. Aparte de los métodos históricos críticos, hay muchos métodos más que se aplican en el estudio crítico de la exégesis bíblica. El documento de la Pontificia Comisión Bíblica es de lectura obligatoria para conocer básicamente cuáles son esos métodos. Luego, segundo, tener la tradición viva de toda la Iglesia. Y tercero, observar la analogía de la fe, es decir, lo que ya nos contaba el otro día Monseñor Guillermo, la fe, los contenidos de la fe, o Dios mismo a través de su palabra, se va manifestando de diversas maneras. Entonces también los contenidos de la fe hay que relacionarlas, ponerlas en relación. Las cosas en analogía, es decir, comparar 2 contenidos docentes que en principio son diversos, pero que tienen algún principio de relación. Por ejemplo, el misterio de la encarnación, el misterio de la resurrección, el misterio de la cruz, y ponerlo esto en relación con lo que encontramos en el mensaje o lo que quiere decir el texto bíblico. Entonces, esto es un tema complejo, que no lo podemos desarrollar evidentemente ahora, pero sí, eso es lo que indica, apunta, exhorta, aconseja, ya la Dei Verbum, y lo retoma aquí la exhortación. Muy bien, finalmente entonces quiero retomar el punto primero, la Iglesia, el lugar originario de la hermenéutica de la Biblia. Quizás esto a nosotros no nos suene mucho, pero en otros ámbitos, en Norteamérica, en Europa, a Benedicto le preocupaba mucho el tema del dualismo y la hermenéutica secularizada, es decir, cuando los estudios bíblicos, las ciencias bíblicas, a nivel académico, a nivel universitario,
como que se separan del ámbito de la fe. Entonces esa problemática nosotros prácticamente, o sea, yo me atrevería a decir que en Paraguay no lo tenemos, porque además tenemos muy pocas personas, bueno, gracias a Dios vamos teniendo más, pero muy pocas personas especializadas en Sagrada Escritura, contado con los dedos. Entonces, y todas son personas de iglesia que trabajan con la iglesia y desde la iglesia, pero en otros contextos hay muchísima gente profesional, exégeta, que no precisamente comulga con la iglesia o que son declarados agnósticos o que no tienen fe. Entonces se habla de esta hermenéutica secularizada, es decir, que separa los datos de la exégesis de una lectura creyente. Ese es un tema que preocupó mucho al sínodo y también evidentemente Benedicto es lo primero que pone cuando trata la cuestión de la hermenéutica de la iglesia como lugar originario de la hermenéutica de la Biblia. Pues muy bien. Entonces esto en líneas generales. Ahora, para terminar un poquito el tema y para no alargarnos, mate copas y no vais a vayas esa hina. Vamos tomando nota, no nos hemos asustado. Bueno, entonces, después de esta presentación rápida y de tomar algunos puntos que me parecen interesantes, quiero compartir con ustedes lo que para mí, es decir, desde mi punto de vista, son desafíos para nuestra iglesia paraguaya. O también puede servir a otras iglesias de otros países, porque estoy seguro de que también nos están acompañando hermanos y hermanas de otros países e incluso de otros continentes. Bien, vamos a ver entonces algunos desafíos como iglesia paraguaya, pero digo como sugerencia y que puede servir también adaptando los contextos. 1. Benedicto habla, invita, exhorta, vuelve sobre el tema de una renovación de la teología que tenga realmente como alma a la Sagrada Escritura. En Paraguay tenemos nuestra Facultad de Teología, creada hace poco tiempo, el instituto lleva más años, pero estamos todavía así a nivel teológico, a nivel de estudios, a nivel científico y de publicaciones y de aportes a la teología, estamos todavía comenzando. Entonces, esto es un desafío para los estudios teológicos, entonces que realmente la Sagrada Escritura sea el centro, sea el alma de la teología y que no sea simplemente una materia más como es en el currículum. Esto no solo pasa en Paraguay, pasa también en otras facultades en el mundo, ¿no? Y por eso sale también esta preocupación en este capítulo. Segundo desafío, fomentar el estudio y diálogo a varios niveles entre pastores, especialistas y agentes de pastoral. Yo creo que esto puede ayudar entonces a conocer más, a difundir más y a establecer este estudio y diálogo. No solamente estudio, no solamente diálogo, sino estudiar juntos, dialogar en varios niveles, entre especialistas y pastores, entre agentes pastoral, entre especialistas, porque cuando cada uno trabaja solo en su ámbito, los especialistas por un lado, los agentes de pastoral como pueden y los pastores también como pueden, entonces si no hay un diálogo, hay un enriquecimiento mutuo, entonces la pastoral termina empobreciéndose. Siguiente desafío, fomentar una mentalidad ecuménica, en vez de una apologética que busca desprestigiar e incluso humillar a los hermanos de otras iglesias cristianas. Hay una tendencia fuerte de muchos grupos y movimientos de esto, ¿no? De volver a una apologética así, incluso ofensiva y defensiva. No, el concilio ya estamos en otros tiempos, el Concilio Vaticano II y después muchísimos documentos de la Iglesia, la enseñanza magisterial nos invita a una mentalidad ecuménica de diálogo, de respeto, de rezar juntos, de conocernos y de aprender mutuamente. Esto en las reuniones de la ABP nacional y en la formación permanente anual que teníamos, lo hemos solido hacer, pero esto es un pequeño grupito, esto es de desear que se extendiera a toda la iglesia, ¿no? A todas las iglesias.
propiciar, apoyar e incentivar la formación especializada de laicos y laicas en el campo de la Biblia. Yo sé que esto es soñar mucho, pero necesitamos en nuestra iglesia que también se apoye, y apoyar significa eso, económicamente, con tiempo, con reconocimiento, con becas, también a muchos laicos y laicas que puedan acceder a una formación especializada de la Biblia. Seguir apoyando todas las iniciativas de la ABP que buscan el conocimiento, la propagación y la formación de los agentes de pastoral. Este puede ser un ámbito de trabajo y colaboración muy interesante, sobre todo entre los especialistas y los agentes de pastoral. Por otro lado, buscar estrategias de acompañamiento y solución a la lectura fundamentalista de la Biblia de los grupos y movimientos laicales. Quizá esto sea bastante más complicado, por eso lo formulo así: buscar estrategias de acompañamiento y solución a la lectura fundamentalista. Muy bien. Aweye, muchísimas gracias. Gracias por estar allí. Yandeyara Tandero Basa. Muy bien, Fray. Un gusto volver contigo, acompañándote. ¿Me escuchas? Gracias, Valentín. Muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos están acompañando desde las distintas diócesis. Realmente me gustaría leer todos los mensajes, pero no sería bueno leer solo algunos. Así que Exacto. en nombre de la Coordinación Nacional de la ABP del Paraguay, en nombre de nuestro obispo, Monseñor Guillermo Stecklin, obispo responsable de la ABP y la catequesis, también en nombre de nuestro secretario ejecutivo de la ABP, el padre Teresio Franco, de la diócesis de Coronel Oviedo, de la parroquia San José de los Arroyos, enviamos también nuestro saludo a través de este medio, agradecerle también por el apoyo constante, y a todos los miembros de la comisión, del equipo de trabajo que los tenemos a nivel Paraguay, y a todos aquellos que de alguna manera están apoyando el servicio pastoral de la animación bíblica y también de la catequesis, que es un servicio fundamental para nuestra iglesia. Qué hermoso documento, Fray. Este documento nos llama a una lectura, podemos acceder a este pequeño librito que tiene un costo pequeño, ínfimo, ¿verdad? Podemos conseguir en las librerías y procurar de leer. Y decía uno de los mensajes aquí que es muy profundo, pero da gusto escuchar, dice. O sea, uno de los mensajes, ¿verdad? Es muy profundo, pero da gusto escuchar. Fray, ¿cómo estamos por España? Bien, bien. Muchas gracias, Valentín, por las palabras, y a las personas que están acompañándonos y dejando su comentario. Bien, bien. La pandemia, se está hablando de un rebrote, entonces, bueno, hay casos por todos lados y ahí vamos, cuidándonos. Vaya ya, pues, no nos queda otra cosa más que usar todas las medidas higiénicas sanitarias que nos recomiendan, y así cuidarnos y cuidar a los demás. Fray, una preguntita nada más. Dime. Exégesis y hermenéutica. ¿Serías tan amable de darnos una pequeña explicación? ¿Qué es la exégesis y qué es la hermenéutica? Bien, una pregunta difícil porque, digamos, hay mucho debate sobre lo que significa ambas palabras, ¿no? Para algunos autores, exégesis y hermenéutica son cosas diferentes. Exégesis sería el primer momento del estudio crítico del texto, y hermenéutica sería el segundo momento, la aplicación o el mensaje o la actualización de ese mensaje. Esa es una línea de interpretación. Hay otros, otros autores que sostienen que toda exégesis ya tiene una hermenéutica, es decir, desde el momento que el exégeta, el especialista, está estudiando el texto y aplicando algún método histórico crítico, narrativo, retórico, o el método que sea, ese método ya tiene una hermenéutica, o sea que el que está estudiando ya está interpretando, así todo el proceso es hermenéutica también. Esa es otra línea. En el documento, en esta carta, en la exhortación apostólica, parece ser que aquí Benedicto usa hermenéutica en el sentido general de interpretación, no hace diferencia, lo usa indistintamente, incluso pone
habla de exégesis y hermenéutica creyente, es decir, hermenéutica en el sentido de la lectura creyente o teológica del texto bíblico. Entonces, es eso un poquito. Muy bien. Gracias, Fray Edgar. Gracias a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales, a todos los que nos hicieron posible, compartieron con sus grupos. Invitamos a visitar nuestra página. Van a encontrar en Coordinación Nacional de Animación Bíblica de la Pastoral, ABP Paraguay, en el Facebook, donde continuaremos con las actividades por el mes de la Biblia y también por el año de la palabra. ABP no ha parado, decía nuestro obispo en una de las entrevistas que hizo. ABP continúa por más que hubo este distanciamiento social, nos quedamos en casa, se está utilizando todos los medios, que ha atravesado fronteras, o sea, navegamos en el mar abierto con el tema virtual. De hecho, el primer día hemos tenido la participación de muchos hermanos de diferentes países. La Coordinación Nacional de la ABP agradece a la gente que nos enviaron mensajes de Colombia, Venezuela, Panamá, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú también, Ecuador nos enviaron también, o sea, nos enviaron de distintos países y de las distintas diócesis de nuestro país. Hoy también queremos agradecerle a todos por haberse tomado la molestia de enviarnos mensajes. Y bueno, no hay preguntas, entonces significa que fue muy claro el tema, Fray. Te agradecemos de todo corazón, mi hermano querido, por esta exposición y estoy seguro que desde mucho provecho y más todavía para comprar el libro y para leer. Muchas gracias, querido Valentín. Muchas gracias a toda la Coordinación Nacional por confiarme esta colaboración. Ay, me aguardo penendiveña, de Yarata Pendero Basá, Ayayotopata, próximo miércoles. Antes de que nos dé la bendición como sacerdote del orden de predicadores, Baishiko Peajina, Gera la pende congregación Fray, OP. OP, Orden de Predicadores, pero más conocido como dominicos, hijos de Santo Domingo de Guzmán. Peajinara OP. Mucha gente realmente pregunta, ¿para qué hiciera OP? ¿Ya? Yo te cuento que en privado me están preguntando, ¿pero qué significa OP? Por eso que bueno, te entonces, Orden de Predicadores, sí, o dominico, fraile dominico. Comentarle a la audiencia que el próximo miércoles seguiremos con la presencia del Paí Joaquín de la diócesis San Juan Bautista Misiones. El siguiente miércoles estaremos con el presbítero César Villagra. Y el miércoles 30 de septiembre, día de San Jerónimo, que celebra la iglesia la muerte de San Jerónimo, los 1600 años, vamos a estar con esta dama, con esta mujer llamada Wilma Mancuello. Ella es una religiosa paraguaya. Va a estar con un tema que se llama La Mujer de Betania. Así que imperdible las citas, las 3 citas. El próximo miércoles, Padre Joaquín. El siguiente miércoles, el Padre César Villagra. Y el siguiente miércoles con la hermana Wilma Mancuello. O sea, el próximo miércoles vamos a estar con material grabado, pero preparado ya como estreno. Los 2 últimos miércoles también van a ser en vivo con el sacerdote y con la hermana religiosa. Así que está hecha la invitación. Y Fray, para ir cerrando, su bendición, por favor, desde la querida patria España. Y con esto cerramos con una canción. Vamos a cerrar con una canción también. Muchas gracias. Un saludo especial a los hermanos y hermanas de Villarrica, Seningo Guaígina. Entonces, saludo especial ahí a la gente de Villarrica. Yande Yarata Pendero Basá, Tuba, Taura, a Espíritu Santo. Amén. Ya, pues, taza, pues, te, Fray, ani que cortati, ya en domingo música final, jaupeñan de ya, pues, en privado. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón.